Fuera de la ventana caía un diluvio. El hombre sentó apasionadamente a Yuseniel en la mesa, abrazándola por la cintura. La morena respiraba pesadamente, observando cada movimiento del príncipe. Nosbel susurró el nombre de su amada, abrazándola aún más fuerte. La muchacha, avergonzada, se cubrió la cara con la mano, pidiéndole en voz baja que esperara un poco. De repente el hombre tiró del cordón de la camisa de Yuseniel con los dientes. Sonriendo, admitió que estaba sinceramente contento de que se hubieran conocido y que ella lo hubiera encontrado. La muchacha, juntando valor, pronunció con seriedad el nombre del príncipe empujándolo. Sin apartar la mirada de la morena, preguntó qué estaba pasando. Yuseniel preguntó si realmente dio la orden de ejecutar al hijo mayor del marqués. Había seriedad y fría desconfianza en su voz. Se desató una tormenta eléctrica. Tesbalún Nosbel asintió, explicando que era un castigo bien merecido. Luego besó suavemente la mano de la niña. El príncipe levantó la cabeza y notó los ojos sorprendidos de Yuseniel. Preguntó con cautela si el hijo mayor del marqués le había propuesto matrimonio. El hombre sonrió y dijo que no tenía derecho a reclamar lo que le pertenecía. Un destello de arrogancia brilló en sus ojos. Nosbel dijo que estaba enamorado de la muchacha. Ella simplemente miró hacia abajo avergonzada, levantando sus delgadas cejas lastimosamente. Él agarró su mano, pasó suavemente su dedo sobre su piel y mirándola a los ojos lamió su dedo. Con ternura en su voz le dijo cuánto la amaba. Empujó bruscamente a Yuseniel sobre la mesa, inclinándose sobre ella. Sus gestos eran exigentes, como si quisiera que ella solo lo mirara a él. La niña no podía comprender cómo había llegado todo a ese punto. Era como si el cerebro se negara a percibir lo que estaba sucediendo. Su mirada estaba llena de insistencia y pasión, y sus manos estaban fuertemente entrelazadas en un abrazo. Yuseniel comenzó a recordar el momento en el que todo se fue cuesta abajo. Los médicos acudieron rápidamente con una camilla a la unidad de cuidados intensivos. La víctima perdió mucha sangre después de la puñalada y su condición era crítica. La madre agarró con fuerza la mano ensangrentada de su hija y rogó frenéticamente a los médicos que la salvaran. De sus ojos brotaron torrentes de lágrimas por miedo a la vida del niño. Medio inconsciente, la niña le pidió disculpas a su madre por haberse ido. Le pidió desesperadamente que no cerrara los ojos y que no abandonara este mundo. Yuseniel jadeó horrorizado y de repente se despertó, sin aliento. Sentía una opresión en el pecho. Mi respiración se volvía agitada y mi pulso latía muy violentamente. Al darse cuenta de que era otro sueño, la niña suspiró tensamente. Se agarró el corazón, que saltaba de su pecho, tratando de calmarse. Ganiel Harlan percibió inmediatamente la preocupación de su hermana mayor. Volviéndose hacia ella, le preguntó con emoción en su voz qué había sucedido. La niña preguntó ansiosamente si se sentía mal. Sus ojos azul cielo mostraban un sincero deseo de ayudar. Al notar el extraño comportamiento de sus hijas, los padres preocupados sugirieron detener el carruaje. Yuseniel, mirando por la ventana, aseguró tranquilamente que todo estaba bien. Agregó que regresar a la capital después de 14 años le resultó extraño. Madre Ciel preguntó con una sonrisa si estaba realmente preocupada. El padre de Maylin se rió y notó que él todavía era su pequeña niña. De repente, el carruaje redujo bruscamente la velocidad y las ruedas empezaron a crujir fuerte. El sirviente hizo una reverencia cortés y anunció que la familia había llegado sana y salva a la propiedad. Yuseniel salió con confianza y entró en la plaza. De hecho, comprendió que su regreso a la casa de su padre después de tantos años no cambiaba nada. Al final, la heroína fue Yuseniel Harlan, de la familia ducal. Ella llegó a este mundo desde otro mundo hace 20 años. La historia le pareció bastante trivial a la niña. Habiendo muerto como consecuencia de un robo en una vida pasada, pronto despertó en otra realidad. El problema era que Yuseniel no tenía ni la menor idea de qué hacer a continuación. Ella nunca había leído novelas antes y no estaba interesada en los juegos. Al principio todo parecía un sueño, y mis pensamientos estaban confusos como la niebla. Su cabeza era un caos y no podía entender lo que estaba pasando. La familia de la Morena provenía de una línea de aristócratas que en algún momento participaron en la fundación del imperio. Era la familia Harland. Contemplando, la niña miró a su hermana menor, quien admiraba su enorme casa. Parecía un poco extraño, pero ella era realmente amada. Madre Ciel dijo que Gael nació después del exilio, por lo que esta es su primera vez aquí. Señaló que la finca era muy diferente de su pequeña casa en Valen.
Mirando hacia abajo, Yuseniel se disculpó con todos una vez más. Ella creía que los habían enviado allí precisamente por ella. Toda la familia corrió inmediatamente a consolar a su hija. Ciel le dijo que no se culpara por todo, y el pequeño Gael apoyó las palabras de su madre con una sonrisa. Al principio este mundo parecía completamente ajeno a la niña. Sin embargo, después de tanto tiempo, ella todavía se acostumbró a él. Halagada, Yuseniel se alejó de sus amorosos padres y les sugirió que siguieran adelante. Se rieron y la llamaron ignorante, pero obedecieron con una sonrisa. Disminuyendo ligeramente la velocidad, la aristócrata miró a su familia con admiración. Ella no entendía cómo podía alejar a quienes la amaban tanto. De repente el alma de la niña se llenó de tristeza. Una ligera brisa le alborotó el pelo, como si el aire mismo percibiera su agitación interior. Yuseniel no podía quitarse de la cabeza la idea de que ella no pertenecía allí. Ella observó con anhelo cómo su familia conversaba animadamente y reía. Había una cosa que Yuseniel tenía que hacer. Rápidamente se acercó a sus padres y se dirigió a ellos con una chispa de intriga en su voz. Sonriendo, Yuseniel respiró profundamente. Luego anunció que le gustaría trasladarse al Centro de Investigación Conseum. El Centro de Investigación Conseum fue el Instituto Nacional para el Estudio de la Magia. Allí trabajaron las mejores mentes del país, dedicándose a revelar sus secretos. La institución tenía una historia larga y fascinante. También era la organización que dirigía la Academia de Nobles. Se sabe que en este mundo existieron elfos y dioses. Estudiar sus características podría ser la clave para regresar al mundo natal de la heroína. Yuseniel nunca pensó que sería aceptada en la institución tan rápidamente. Aprobó el examen de ingreso, pero sintió como si alguien la estuviera esperando allí. Al llegar al mostrador de registro, la recepcionista se levantó de inmediato y reconoció a Lady Harland. Antes de que ella pudiera decir una palabra, él adivinó el propósito de su visita. Después de un tiempo, todos los documentos estaban listos. Sosteniendo la hoja en su mano, la aristócrata la miró con placer. La niña rió satisfecha y puso su mano en su cadera. Muy pronto podría comenzar su investigación. Ha llegado el primer día de clases. Al ingresar a las instalaciones de la institución, Yuseniel se aclaró la garganta y comenzó a mirar a los estudiantes. De repente la muchacha oyó un tono despectivo dirigido a ella. 3 chicas matonas la miraron fijamente, reconociendo su identidad. Una estudiante de cabello rojo brillante preguntó si el emperador anterior había exiliado a la familia Harlan, y resopló como si ya supiera la respuesta. Un susurro surgió de la multitud diciéndoles a todos que se mordieran la lengua. Yuseniel escuchó que si su majestad se enterara de esta conversación, todos lo pasarían mal. La niña asumió que los estudiantes estaban hablando del príncipe heredero. Entonces recordó haber oído que ese llorón había ascendido al trono. Han pasado muchos años desde entonces. Yuseniel sonrió y pensó en lo rápido que había pasado el tiempo. Al escuchar el tono disgustado, volvió a la realidad. El estudiante enojado no tenía intención de dar marcha atrás. Apretando el puño con ira, la llamó grosera por no dignarse a responder. Yuseniel miró a la muchacha enojada con arrogancia. Un momento después se dio cuenta de que la persona que estaba frente a ella era la hija del mismísimo marqués. Aunque la familia Harland ayudó a fundar el imperio, perdió influencia después de su exilio. Mientras tanto, la familia marqués estaba ganando poder rápidamente. A la muchacha no le preocupaba en absoluto la lucha por el poder entre la nobleza. Pero ella no tenía intención de sentir lástima por aquellos que la trataban con hostilidad. Cubriéndose la boca con la mano, la aristócrata rió involuntariamente. El agresor se quedó paralizado, confundido, sin entender qué estaba pasando ni cómo reaccionar. Después de un par de segundos, Yuseniel se calmó y preguntó con arrogancia en su voz si la chica realmente era una aristócrata. Ella tembló ligeramente. La niña señaló que tratar a alguien que conocía por primera vez de manera tan familiar era extremadamente irrespetuoso y completamente inaceptable. Luego preguntó si la familia de la niña era tan pobre que no podían enseñarle modales. Se escucharon burlas de la multitud, y el abusador se quedó paralizado de horror. De repente enderezó la espalda y declaró que ella era Lily Cheyenne, y no una noble de baja cuna. La multitud se quedó sin aliento al verlo acercarse. Lily declaró con confianza que el lugar de la próxima emperatriz le pertenecía solo a ella. La gente empezó a inclinarse uno tras otro ante el hombre que se acercaba, riendo. Yuseniel le deseó suerte a la niña. Agregó que no le importaban esas cosas, pero eso solo hizo enojar aún más a su interlocutor.
Lily estalló en un grito, acusándola de fingir ser alguien que no conocía solo porque había sido amiga de su majestad durante mucho tiempo. De repente la aristócrata oyó una risa grave detrás de ella. Ella se quedó congelada, rezando para que su suposición estuviera equivocada. Lo que vio hizo que Yuseniel comenzara a sudar frío. Ella dio un paso atrás levemente tratando de tragar el nudo que de repente se le había formado en la garganta. Al notar al hombre, Lily Cheyenne se cubrió la boca con la mano en señal de sorpresa. Por un momento incluso quiso empezar a morderse las uñas con pánico. La morena anunció amenazadoramente que él mismo había dado la orden de restaurar los derechos de la familia Harland. Luego preguntó si la muchacha se atrevía a contradecir su voluntad. La multitud saludó con entusiasmo a su majestad, pero él no se dignó a mirarlos. Con un gesto de la mano, ordenó que se llevaran al agresor y lo ejecutaran. Aturdido, Yuseniel no pudo pronunciar palabra alguna. Le parecía obvio que Tess era el único heredero y ni siquiera admitió lo contrario. El hombre era alto y tenía una mirada aterradora que hacía temblar. Sin embargo, la niña no podía comprender quién era realmente. Había innumerables mundos en el universo. Estaban a gran distancia, por lo que generalmente no eran conscientes de la existencia de los demás. Sin embargo, había una pregunta cuya respuesta nadie sabía. A veces los habitantes de estos mundos podrían haber sido capaces de moverse entre ellos. Con un suspiro de decepción, la niña cerró el libro con fuerza. Tomando una respiración profunda, intentó reunir fuerzas y mantener la paciencia. Sin poder contenerse, Yuseniel, de 6 años, arrojó los escritos a una pila de otros libros. Todo lo que leí resultó ser completamente inútil. La niña creía que, en lugar de afirmar lo obvio, los autores deberían escribir sobre cómo viajar exactamente entre mundos. Al oír el crujido de la hierba y el ruido de los pasos, la aristócrata se cubrió con un libro y bajó la mirada. Sin embargo, el niño fácilmente la notó sentada debajo del árbol. Tess exclamó alegremente el nombre de su compañero. Ella puso los ojos en blanco y dejó escapar un leve jadeo de disgusto. El niño anunció emocionado su llegada y confesó lo mucho que extrañaba a la niña. Mantenía una mano detrás de él, ocultando un hermoso ramo. Mirando a su Alteza, Yuseniel lo saludó y rápidamente miró hacia otro lado. El joven notó que estaban solos y sugirió llamarlo por su nombre. Habiendo reunido coraje, el muchacho entregó con entusiasmo el ramo al aristócrata. Con alegría en los ojos, ese día le propuso matrimonio. Tess agregó que después de esto siempre podrían estar juntos, pero ella lo interrumpió. La niña suspiró decepcionada, no queriendo molestar a su amiga. Evitando el contacto visual, Yuseniel repitió que él no era su tipo en absoluto. El niño se quedó paralizado, sin saber qué responder. Tess preguntó con calma qué tipo de jóvenes le gustaban. La aristócrata levantó la vista del libro sorprendida y miró a su interlocutor. Sopló un viento ligero y ella se quedó pensativa. En ese momento, fue realmente difícil para ella encontrar las palabras para expresar sus pensamientos. Sin embargo, ahora frente a Yuseniel estaba un hombre alto, de cabello oscuro y mirada sofocante. Los ojos de color gris granito y los rasgos afilados del rostro inspiraban miedo. Hasta ese momento, el aristócrata creía que Tess era el único heredero al trono. Lo que vio demostró que estaba profundamente equivocada. El primer príncipe del Imperio del Norte, Tesbalún Nosbel, era un llorón con mala salud. Él era amigo de la infancia de Yuseniel y siempre estuvo cerca de ella. Parecía que tenía una buena razón para ignorar a la chica durante 14 años. Se alegró de saber que él había ascendido al trono. El príncipe miró en silencio a la aristócrata, como si intentara mirar en lo más profundo de su alma. Su mirada era penetrante, tenaz y alarmante. Yuseniel estaba atormentado por el pensamiento de quién era ese hombre de sangre fría. Mientras tanto, el empleado agarró a Lily, y ella gritó, tratando desesperadamente de liberarse. De repente un hombre mayor saltó de la multitud. Volviéndose hacia su majestad, corrió hacia Cheyenne con impetuosidad, sin ocultar su emoción. El director de la institución comenzó a gritar que Lily solo era una joven estudiante que había cometido un error. Le pidió al príncipe que mostrara misericordia. La niña sollozó. El abogado defensor dijo que ella era hija del marqués de Cheyenne. Acercándose, Nosbel les recordó que el emperador anterior le había quitado todo a la familia Harland. Años después, les devolvió el honor y las propiedades que les habían quitado. Lily, temblando, intentó justificarse, pero su voz la traicionó.
El príncipe se inclinó hacia el estudiante y le preguntó cómo la patética marquesa de Cheyenne se atrevía a insultar a la noble Lady Harland. Se le puso la piel de gallina. Yuseniel observó cómo se desarrollaban los acontecimientos, apretando fuertemente el puño. Una sombra de pensamiento cruzó sus ojos. Este tipo no se parecía en nada a Tess. La muchacha no podía creer que el carácter del príncipe hubiera cambiado tanto en 14 años. Además, sus ojos y su cabello eran del color del ala de un cuervo. Todos los miembros de la familia imperial tenían una característica distintiva. Sus ojos eran azules y su cabello era claro, casi blanco. El aristócrata se preguntó por qué nadie estaba sorprendido por su aparición. Esto le pareció muy extraño. Yuseniel se dirigió a su majestad cortésmente. Al oír la voz, levantó la mirada y se encontró con los ojos de la niña. Harlan hizo una reverencia, inclinando la cabeza ante el príncipe. Ella le rogó que tuviera misericordia para Lady Cheyenne, esperando su misericordia. El aristócrata comenzó a decir que el matón había cometido un terrible error. Agregó que al perdonarla, el príncipe ganaría el respeto de todos. Si ese hombre fuera esa llorona Tess, su petición no quedaría desatendida. Ella esperaba que él no se hubiera olvidado de ella durante todos estos años. La niña se enderezó y antes de que pudiera levantar la mirada, sintió la mano de Nosbel en su hombro. Dijo que ella tenía un corazón muy bondadoso. El príncipe dijo que pidió misericordia para la señora que había insultado a su familia. Comentó con una ligera sonrisa que era bastante admirable. Yuseniel asintió vacilante, todavía sintiendo miedo. Esa expresión realmente le resultaba familiar. La aristócrata estaba segura de que era Tess quien estaba frente a ella. De repente se dio la vuelta, y ordenando no ejecutarla, ordenó que encerraran a Lily Cheyenne en el calabozo del palacio. El príncipe Nosbel anunció que iba a dar un paseo por la academia. Extendiendo su mano a Lady Harland, la invitó a unirse a él. La gente empezó a susurrar. La niña aceptó la oferta, extendiendo su mano en respuesta. Tomando una respiración profunda, trató de entrar en razón y comprender cómo había podido cambiar tanto. Nubes ligeras flotaban en el cielo, y el sol brillante las atravesaba, llenando el mundo con una luz suave. El clima era cálido y casi mágicamente hermoso. La pareja caminó lentamente entre los árboles. Yuseniel le dio a su majestad un breve recorrido, señalando que el camino estaba destinado a ser recorrido a pie. Él permaneció en silencio nuevamente. A la niña le pareció extraño que ya hubieran entrado en el bosque, pero Tess todavía no había dicho ni una palabra. El aristócrata reflexionó sobre la apariencia del príncipe. No había sensación de que saliera maná de él, y ella dudaba que hubiera cambiado su apariencia con magia. En este mundo no había tintes para el cabello ni lentes. Sin comprender cómo su amigo de la infancia había cambiado tanto, decidió que había recurrido a una magia desconocida. De repente su majestad empezó a murmurar algo que sonaba como el nombre de una niña. Ella se quedó congelada, sin saber cómo reaccionar. El hombre pronunció claramente el nombre del estudiante. Al momento siguiente la abrazó fuertemente por detrás, sosteniéndola cerca sin decir palabra. La niña se quedó paralizada con cautela, sin entender lo que estaba sucediendo. Él bajó la cabeza, se presionó contra su cuello y ella todavía estaba tratando de comprender sus acciones. Tesbalún Nosbel se disculpó. La aristócrata levantó las cejas sorprendida. Abrió mucho los ojos sin creer lo que oía. El hombre asumió que Yuseniel estaba enojado porque recién había aparecido. Entonces ella se inclinó ante él y lo llamó su majestad. Una cálida sonrisa apareció en el rostro de la niña. Al oír un sollozo, le acarició la mejilla, pero él volvió a disculparse, como si no pudiera calmarse. El príncipe la agarró de la muñeca. Ella lo miró y lo llamó cariñosamente por su nombre. Era el mismo rostro manchado de lágrimas que no había visto en mucho tiempo. Tess resopló avergonzada, pero las lágrimas continuaron fluyendo. Le conmovió que ella recordara su nombre y eso le hizo sentir calor. Yuseniel siempre pensó que si regresaban a la capital, ella tendría mucho que preguntarle. Todavía quedan demasiadas cosas por aclarar. Ella no entendía por qué su familia estaba exiliada y por qué él nunca le escribía. Tess, sollozando, aferró fuertemente su mano, como si fuera su único apoyo. Al ver esto, se sintió otra vez como una niña de 6 años. La aristócrata no podía creer que él permaneciera igual que en sus recuerdos. Incapaz de soportarlo más, la muchacha preguntó por qué el príncipe se veía así. Se preguntó por qué sus ojos y su cabello cambiaron de color.
Besando la mano de Lady Harlan, dijo que a ella le gustaba más así. Ella respondió que eso ya no importaba y se preguntó cómo lo había logrado. Nosbel explicó que ahora se adaptaba completamente a su gusto. El rostro de la aristócrata se congeló por la perplejidad, y de repente recordó algo. El hombre citó a su novia diciendo que se sentía atraída por alguien con cabello negro y ojos oscuros. Me vino a la mente una imagen de ese día. Durante todo este tiempo Tess mantuvo en su cabeza la idea de que ella se sentía atraída exactamente por ese tipo de hombres. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Yuseniel empezó a decir algo, pero él la interrumpió, agarrándola fuertemente por la cintura, no permitiéndole continuar. Nosbel dijo que ahora él era el emperador, y nadie los separaría nuevamente. Añadió que ella tampoco tendría que soportar más humillaciones. El hombre dijo que todo lo que le pertenecía ahora le pertenecía a ella. En un ataque de pasión, le mordió la oreja y ella jadeó de sorpresa. Lady Harlan se sintió invadida por un sentimiento extraño. Se sintió como si hubiera caído en una trampa perfectamente preparada. El príncipe abrazó a Yuseniel aún más fuerte. Entonces, sonriendo, le susurró al oído que la amaba y su corazón comenzó a latir más rápido de emoción. La niña frunció el ceño con miedo y sus ojos se llenaron de ansiedad. Tess dijo en un tono autoritario que ahora permanecerían juntos para siempre. Desde niño, a Yuseniel lo llamaban el niño que nunca llora. Incluso al nacer no derramó ni una lágrima, y a muchos esto les pareció espeluznante. Tess, a su vez, era un llorón conocido. Podía ponerse a llorar con solo ver a alguien, así que para la gente ambos eran extraños. Todos estaban preocupados porque el príncipe heredero no tenía amigos. Entonces el emperador anterior organizó un encuentro con Yuseniel, un niño igualmente extraño. Los adultos esperaban que los niños se llevaran bien y tenían razón. Un día el pequeño Tess se volvió hacia la niña, y ella lo miró atentamente. Sonriendo sinceramente, el niño admitió que ya no sentía dolor. Dijo que ahora sus ojos estaban cómodos. Desde entonces, Tess siguió al pequeño Harlan sin descanso. Él venía a su casa bajo cualquier pretexto. Aunque era irritante, ella no estaba enojada. Un día la niña estaba en su habitación, rodeada de libros y notas. Ella quería gritar y llorar, porque había sufrido otro fracaso. Yuseniel apretó los puños con fuerza, sin entender cómo podría regresar a su mundo. De repente, alguien desde afuera la llamó. La ventana se abrió de golpe y la niña vio a Tess dentro. Sostenía en sus manos un exuberante ramo de flores y decía lo mucho que extrañaba a su novia. Al ver el rostro molesto del aristócrata, Nosbel preguntó preocupado si estaba enferma. La niña estaba confundida y se quedó en silencio por unos segundos. Entonces Yuseniel se rió y le pidió al niño que la próxima vez entrara por la puerta. A veces su presencia le daba fuerza. Tess dijo que si se casaran ahora, no tendría que venir a la reunión. Harlan respondió que el matrimonio solo estaba permitido después de los 20 años. Anteriormente, ella pensaba que esto era simplemente el apego infantil de un niño ingenuo. Ahora, sin embargo, su mirada mostraba manía de grandeza y deseo de poder. El aristócrata podía admitir que realmente era amor. Sin embargo, le asustaba la idea de que él hubiera logrado cambiar tanto solo por un par de palabras suyas. Tess Balloon le tocó suavemente la barbilla con el dedo, como si estuviera probando la fragilidad del vidrio. Sin apartar la mirada, comenzó a acercarse lentamente. Al ver el rostro congelado de su amada, el príncipe preguntó qué pasaba. Él asumió que ella estaba pensando en alguien más mientras él estaba frente a ella. El hombre dijo con una sonrisa que le dolía el corazón. Poco a poco fue reduciendo la distancia, hasta casi rozar sus labios, pero entonces ella recobró el sentido. Yuseniel parpadeó. Miró hacia otro lado y luego miró al príncipe. Una mirada de confusión cruzó su rostro y sus cejas se fruncieron involuntariamente. El aristócrata gritó y empujó bruscamente a Tess Balloon. Se tambaleó por la sorpresa y arqueó las cejas con sorpresa. La niña continuó manteniendo su mano extendida, sin permitir que nadie se acercara. Con cuidado, ordenó al hombre que mantuviera las manos en su sitio. Yuseniel respiró profundamente. Aseguró que si algo así volviera a ocurrir no se quedaría de brazos cruzados. Sosteniendo su pecho, Tess notó que estaba tan frío como siempre. Ella le preguntó si sus palabras realmente le habían hecho cambiar su apariencia. El hombre asintió y agregó que incluso había ajustado las insignias del emperador.
Él sabía que a la muchacha le gustaban los hombres que lucían bien vestidos de negro. El príncipe Nosbel luego preguntó la opinión de Lady Harlan sobre los cambios que habían tenido lugar. Ella simplemente frunció el ceño y apretó los labios en una fina línea. Un sudor frío apareció en la mejilla del aristócrata. No tenía idea de en qué punto habían llegado a tales extremos. Sin esperar respuesta, el hombre dijo que podía hacer que todas sus joyas fueran del mismo color. Para él, sus palabras eran ley. Después de escuchar esto, Yuseniel le pidió al príncipe que le contara cómo había logrado cambiar tanto. Ella notó que su mano temblaba ligeramente. El hombre se quedó paralizado, mirando hacia abajo sin saber qué responder. La niña levantó la barbilla y exigió una respuesta inmediata. Tesbalún se dio cuenta de que el aristócrata estaba realmente interesado en esta cuestión. Él sonrió y prometió revelar este secreto solo después de su boda. La aristócrata se quedó congelada y arqueó las cejas con sorpresa. Sus ojos se abrieron con sorpresa. La sorpresa y la curiosidad se entrelazaron en su mirada. El príncipe actuó según su propia discreción. Estaba claro que no iba a responder a sus preguntas. La muchacha pensó que el exilio de su familia a Valen estaba relacionado con los cambios en su apariencia y disposición. La decepción se reflejó en su mirada y le apretó el pecho. Yuseniel decidió terminar la conversación y se dio la vuelta, preparándose para irse. Ella dijo que se dirigía a casa. Tess la siguió sin dudarlo. Él sugirió salir a caminar juntos, ya que ya habían pasado tiempo en su propiedad anteriormente. El aristócrata se negó suspirando profundamente. El hombre dijo que había preparado un regalo, pero ella respondió fríamente que no necesitaba nada. De repente, el príncipe bloqueó el camino de Lady Harlan. Le entregó un pase que le daba derecho a visitar libremente la biblioteca imperial en cualquier momento. Tess añadió que han aparecido muchos libros nuevos, especialmente sobre magia. La niña podía tomar cualquiera de ellos, excepto aquellos que se encontraban en la sección restringida. El hombre tomó con cuidado uno de sus largos mechones de cabello, como si temiera alterar su forma. Los dedos se deslizaron por el hilo con ternura y admiración. Mientras Yuseniel examinaba el paso, el príncipe se inclinó silenciosamente más cerca. Contuvo la respiración, inhalando el sutil aroma de su cabello. Sin poder contenerse, lentamente rozó con sus labios un mechón de cabello, sintiendo su suavidad. El beso fue ligero, casi imperceptible. Yuseniel se asustó cuando notó las acciones de Tess. Ella retrocedió bruscamente, con los ojos abiertos por el horror, y le dijo con tono severo que se detuviera. De repente, un portal negro se abrió detrás del príncipe y un viento frío barrió el espacio. Dijo que esperaría a la dama en el palacio. Con una expresión triste en su rostro, el hombre le pidió a Yuseniel que no lo hiciera esperar demasiado. Entró en el portal casi por completo. La niña no tuvo tiempo de decir nada. Antes de desaparecer, el príncipe comentó que incluso su paciencia tenía sus límites, y luego dejó un rastro negro detrás de él. El aristócrata quedó impactado por la teletransportación de Nosbel. Ella ni siquiera sospechaba que él tenía control sobre una magia de tan alto nivel. El cielo estaba despejado. El viento apenas agitaba las hojas en el jardín cerca del majestuoso palacio. En medio del silencio reinante, se oyeron fuertes golpes. Las espadas chocaron con un sonido metálico en una lucha furiosa. Los pájaros huyeron asustados, evitando acercarse al campo de entrenamiento. El hombre reunió todas sus fuerzas para parar el poderoso ataque de Yuseniel. Sus manos temblaban por la tensión y exhaló pesadamente, pidiéndole que se detuviera. Ethel Bonhart era amiga de la infancia del joven aristócrata. Dio un paso atrás y levantó las manos en señal de reconciliación. Su respiración se volvió entrecortada y sugirió tomar un descanso. El hombre se dio cuenta de que ella no se escatimaba en absoluto durante el entrenamiento. La muchacha guardó la espada en su vaina y respondió con calma que seguía igual de débil. Ethel cedió y se hundió en una silla, permitiéndose relajarse. Dijo que solo Yuseniel se atrevería a llamar débil al caballero del emperador. Bonhart notó que ella era demasiado fuerte incluso para una chica con sangre élfica. Ella bebió agua en silencio, sin apartar la mirada y escuchándolo atentamente. El hombre se sorprendió de que Lady Harlan, recién llegada a la capital, comenzara inmediatamente a estudiar en el Congreso. A pesar del entrenamiento diario, Yuseniel se rió entre dientes y preguntó si realmente era solo porque estaba entrenando que escribía tan raramente. Ethel se sintió avergonzado y comenzó a asegurarle que le había enviado muchos mensajes. El caballero miró hacia otro lado torpemente.
Él admitió en voz baja que simplemente no sabía qué escribirle. La niña ignoró su excusa. Ella le preguntó si él continuó visitando el Palacio Imperial después de que ella se mudó a Valen. El tono del aristócrata cambió de repente. Sonaba excitado y cauteloso. Ella le preguntó si pensaba que el príncipe había cambiado mucho. El hombre se encogió de hombros y respondió que cuando era niño, Su Majestad solo interactuaba con Yuseniel. Agregó que no ha notado ningún cambio en él. Habiendo escapado de Tess ese día, Lady Harlan preguntó a su padre y a todos sus conocidos sobre él. Sin embargo, todos dijeron que no notaron ningún cambio. Después de una breve pausa, Ethel admitió que el príncipe parecía un poco aterrador. El aristócrata le pidió que explicara sus pensamientos con más detalle. Bonhart señaló que se había derramado mucha sangre desde la ascensión de Tesbalún al trono. Resultó ser un gobernante duro y despiadado. El hombre la miró seriamente y le pidió que se alejara de su majestad. Había una nota de cautela en su voz. Yuseniel pensó, dándose cuenta de la verdad de las palabras de su interlocutor. Su corazón le decía que debía evitar encontrarse con el príncipe. Ahora, mirando el palacio imperial, la muchacha se dio cuenta de que eso era imposible. Ella miró las enormes torres que se elevaban hacia el cielo. La aristócrata no podía perder la oportunidad de estudiar la magia que necesitaba. Apretó con fuerza el pase de la biblioteca y avanzó. El príncipe Nosbel colocó su palma sobre el cristal, observando atentamente cómo Yuseniel se acercaba. Había estado esperando su llegada durante mucho tiempo, y su paciencia estaba al límite. Parecía como si algo revoloteara dentro de él. No pudo evitar sonrojarse de anticipación, y sus labios se extendieron en una leve sonrisa. Lady Harlan caminó, ajustándose cuidadosamente la capucha para ocultar su rostro. Sus pasos eran rápidos, ya que quería evitar una atención innecesaria. En una gran sala, 3 hombres conversaban en voz baja, sin llamar la atención. Uno preguntó si los demás habían oído la noticia sobre la hija menor del marqués de Cheyenne. El caballero agregó que fue castigada por insultar a Lady Yuseniel Harland. Todos ya sabían que el duque Harland y su familia habían regresado a la capital. La rubia sugirió que la futura emperatriz podría ser una dama de su familia. Yuseniel pasó desapercibido, escuchando a escondidas la conversación. Con un poco de fastidio, el aristócrata concluyó que los rumores ya se habían extendido. Caminando con cuidado por el pasillo, respiró profundamente. El Imperio del Norte contaba con el apoyo de 2 poderosas facciones de aristócratas. Cada uno de ellos buscó obstinadamente fortalecer su influencia. La primera facción de aristócratas surgió mucho antes que la otra. Eran partidarios del ducado, que jugó un papel clave en la fundación del imperio. La segunda facción incluía a las familias marquesas. Fue en su familia donde nació la primera emperatriz. La muchacha era la única amante del gobernante anterior. Ella quería convertir a una de las hijas del marqués en princesa heredera. Sin embargo, en algún momento, Tesbalún Nosbel quedó completamente enamorado de Yuseniel. Esto obligó a la emperatriz a darse por vencida y abandonar sus planes. Es por esto que otros aristócratas comenzaron a temer a la familia Harland. Creían que la primera hija pretendía ocupar el lugar de la próxima emperatriz. Yuseniel había regresado recientemente a la capital, pero ya corrían rumores de que visitaba el palacio con frecuencia. Ella no quería que sus seres queridos volvieran a sufrir. El aristócrata creía que fue por ella que la familia estuvo exiliada en Valen durante un periodo tan largo. No tenía idea de cuánto sufrimiento tendrían que soportar. Hace 14 años, la familia de la niña fue invitada a la sala de recepción del emperador. Sentado en el trono, primero le agradeció su visita. La pequeña Lady Harlan supo de inmediato que algo andaba mal con ese hombre. Este descubrimiento la puso ansiosa. Su majestad parecía completamente exhausto. Dijo que había llamado a la aristócrata para hacerle una pregunta y le pidió que respondiera honestamente. El hombre se levantó y caminó lentamente hacia la niña. Le preguntó si le gustaba el color negro y la gente con cabello y ojos negros. Ella asintió. De repente, el emperador estalló en una risa salvaje y frenética que sonó aterradora. Su rostro estaba distorsionado, recordando al de un psicópata. La madre de Yuseniel se puso de pie para protegerla, bloqueando su camino con sus manos. La muchacha la miró con miedo, sin entender lo que estaba pasando. El hombre comenzó a gritar furiosamente que ni siquiera el sacerdote podía ayudar a su hijo. Agregó que de sus labios solo salió el nombre de la hija de la familia Harland. Su majestad llamó a la muchacha depravada y sucia, tomando aire entrecortado.
Ciel la abrazó y le dijo al emperador que cuidara sus palabras. Madre declaró orgullosamente que los elfos eran la encarnación de la inocencia y la pureza. Por lo tanto, tales acusaciones contra Yuseniel carecían absolutamente de sentido. La mujer agregó que el destino futuro del hijo de Nosbel es el resultado de sus propias decisiones, así que no debería haber descargado su ira en su hijo. El emperador se agarró la cabeza con cansancio. Echando un vistazo al aristócrata, ordenó que ese niño fuera enviado a Valen y que se asegurara de que permaneciera allí para siempre. Los guardias se acercaron a la niña, pero su padre comenzó a gritar que no podían enviar a Yuseniel solo. Sugirió exiliar a toda su familia. La pequeña noble intentó objetar, pero el emperador Nosbel afirmó firmemente que así sería. Su decisión fue definitiva. Su Majestad se dirigió hacia la salida. Él afirmó tranquilamente que esta era la única y mejor manera de salir de la situación. Yuseniel se quedó paralizado, abrumado por la sorpresa y la desesperación. Su corazón se hundió con desesperación al darse cuenta de que nada se podía cambiar. Y nuevamente la muchacha se encontraba frente a las puertas familiares. Despertaron en ella recuerdos tristes y largamente olvidados. La aristócrata no esperaba que un día pudiera regresar a este palacio. Tras respirar profundamente, se quedó allí unos segundos más. Yuseniel resopló con evidente desdén. Se giró y se fue. Murmuró para sí misma que en este lugar, como antes, no había ni una gota de hospitalidad. Tesbalún estaba escondido detrás de la siguiente columna. Observó a la muchacha en silencio y pensativo, con mirada cautelosa. Al encontrar la biblioteca, el aristócrata entró y se quedó sin aliento por la sorpresa. La amplitud del salón era asombrosa. Los estantes se extendían hacia arriba y parecían desaparecer en el cielo. Caminó lentamente a lo largo de las innumerables estanterías, sin poder apartar la mirada. Los dedos se deslizaron por los lomos, y los ojos atraparon con avidez los títulos. Yuseniel observó con admiración cómo la biblioteca había crecido considerablemente en tamaño. Una sonrisa alegre se extendió por su rostro, y sus ojos brillaron. De repente, la niña oyó pasos silenciosos detrás de ella. Una voz desconocida preguntó quién era el visitante. El anciano se puso un monóculo, intentando ver mejor a la morena. Empezó a decir que solo los miembros de la familia podrían estar allí, pero luego se detuvo. El bibliotecario reconoció instantáneamente a Yuseniel. Su rostro se iluminó de alegría y gritó su nombre con deleite, abriendo los brazos. Sonriendo, el aristócrata le pidió gentilmente al hombre que guardara más silencio. Subieron las escaleras y la luz del día entraba a raudales por los enormes ventanales. Yuseniel notó que a pesar del paso de 14 años, el anciano seguía siendo el mismo. Él se rió entre dientes. Gesticulando vigorosamente, el hombre afirmó que su majestad había mencionado la llegada de una niña. Después de una pausa, añadió que había pasado bastante tiempo. Al ver sus ojos, el anciano explicó que esto sucedió poco después de tomar el trono. Nosbel le dijo que buscara libros sobre todos los temas de su infancia. La aristócrata agarró el dobladillo de su vestido, dándose cuenta de que el príncipe no se había olvidado de ella. La bibliotecaria continuó el recorrido, señalando el área restringida. Finalmente el anciano ofreció su ayuda si la necesitaba. La niña sonrió y expresó su sincera gratitud. Yuseniel cogió una pila de libros cerrados y los colocó sobre la mesa con un golpe, creando un ligero sonido vibratorio. Yuseniel se sentó, sosteniendo el libro cómodamente frente a ella. De vez en cuando pasaba las páginas con calma. Mientras leía, la niña fue asaltada por pensamientos perturbadores. Pensó en las palabras del emperador anterior antes de que su familia fuera exiliada, y los cambios en Tess. El príncipe Nosbel la recordó todo este tiempo, y trajo de regreso a su familia una vez que obtuvo el poder. La constatación de estos hechos hizo que Lady Harlan se sintiera incómoda. La vida de aristócrata en Valen no despertó en ella ningún odio. Eran tierras áridas donde la nieve nunca se derretía. Afortunadamente, Yuseniel encontró un buen maestro que le enseñó a manejar una espada. Pasando horas entrenando, evitaba rumores y envidias. Sin embargo, la niña estaba preocupada por otro pensamiento. Su familia biológica no quería vivir en el exilio. Además, no era fácil encontrar libros sobre magia en ese lugar. Por esta razón, la aristócrata se vio obligada a abandonar la esperanza de regresar a su mundo. Yuseniel bajó la cabeza y miró fijamente un punto. Ella entendió que Tess no tenía ninguna culpa de lo sucedido.
Entonces se despertó oyendo un ruido. Sin embargo, no podía fingir que no había sucedido nada. El hombre apareció de repente y tranquilamente se sentó junto a la niña. Con una ligera cautela y torpeza en su voz, dijo el nombre del príncipe. Su entonación era interrogativa. Tess apoyó la mejilla en la palma de su mano, apenas conteniendo una sonrisa de satisfacción. Escuchó atentamente a Lady Harland, sin apartar nunca su mirada atenta de ella. Cuando llegó a la biblioteca, la aristócrata deliberadamente no incluyó su nombre en la lista de visitantes. Ella no entendía cómo él sabía de su presencia. Exhalando, Yuseniel preguntó por qué la estaba siguiendo. Añadió que su comportamiento le parecía infantil. El hombre respondió que simplemente la amaba. La niña empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Ella preguntó por qué nadie notaba los cambios en su apariencia, ya que todos estaban seguros de que seguía siendo el mismo. El príncipe Nosbel notó que la mano de la noble descansaba sobre su hombro. Él le pidió que no se fuera, mirándola con una ligera preocupación en sus ojos. Tesbalún le preguntó si realmente sentía curiosidad. En ese mismo momento, él agarró rápidamente su mano, entrelazando hábilmente sus dedos, sin querer soltarla. El hombre sonrió y dijo que lo hacía increíblemente feliz. Acercó suavemente sus manos entrelazadas y las tocó levemente con sus labios. De repente, Tess se lamió los dedos con valentía sin apartar la mirada. Con una sonrisa susurró que Yuseniel era increíblemente dulce. La niña se sonrojó levemente y frunció el ceño profundamente. Apretó su mano libre en un puño, tratando de contener sus emociones. Ella liberó su mano del agarre del príncipe y luego lo agarró por el cuello de su camisa, levantándolo en el aire. Sus ojos están llenos de determinación y ira. Yuseniel reunió toda su fuerza en su mano y empujó al hombre hacia la mesa. Su rostro expresaba total shock y asombro, porque ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La aristócrata se inclinó sobre Tess y le recordó con voz severa que ya no toleraría tales payasadas. Aún quedaban algunos rubores en su rostro. Lady Harland se cernía sobre el hombre, con sus manos apoyadas sobre la mesa. Su largo cabello colgaba y su respiración era agitada por el esfuerzo. Pasó un segundo y la atmósfera se volvió incómoda. Tesbalún exhaló involuntariamente, tratando de contener sus emociones y recuperar el control. El príncipe de repente rió, sorprendido por la fuerza de la muchacha. Ella respondió irritada que así era y le aconsejó que no la molestara más. El aristócrata quiso decir algunas palabras más, pero la abrazó con fuerza. Acercándola más, agregó que le gustaba permanecer en esa posición. La sonrisa de Tess era sincera y amplia, y sus ojos brillaban de alegría. Sus labios se abrieron en una sonrisa abierta y cálida. Yuseniel cerró los ojos apretando la mandíbula, y su cuerpo se estremeció ligeramente por la ira. Cada músculo se tensó, tratando de contener la rabia creciente. Con todas sus fuerzas, la muchacha envió al príncipe al puesto de libros más cercano. Varios libros cayeron con estrépito y las notas en papel se esparcieron por toda la habitación. Con un jadeo lastimero, el príncipe Nosbel comenzó a frotarse la parte posterior de su dolorida cabeza. La aristócrata simplemente lo miró con desdén, sin ocultar su disgusto. El hombre elogió el golpe de Lady Harland, calificándolo de increíblemente poderoso. Ella solo le dijo que estuviera agradecido por no haber usado todo su poder. Tesbalún asintió como si lo supiera. Agregó que en Valen la niña encontró un maravilloso profesor de esgrima. Entonces Nosbel notó que la figura del aristócrata se había vuelto mucho más delgada. Se dio cuenta de que el príncipe sabía de su entrenamiento con la espada. Yuseniel todavía no podía creer que frente a ella estaba el mismo llorón que conocía. No se trataba solo de la apariencia, sino también de la persona misma. Los últimos días la niña estaba atormentada por este mal presentimiento. Se sentía terriblemente inquieta, pero no podía apartar los ojos de él. Tess notó inmediatamente cómo lo miraba el aristócrata. Quizás era simplemente porque su apariencia coincidía con su gusto. Yuseniel pensó que Tess realmente parecía bastante atractivo. Sintiendo otro torrente de sangre en su rostro, se dio la vuelta. El hombre se rió entre dientes al darse cuenta de que a la chica realmente le gustaba su nuevo look. Se alegró de poder atraer su atención. El sol se hundió lentamente en el horizonte. El aristócrata preguntó nuevamente cómo cambió el color de sus ojos y cabello, y por qué nadie lo notó. Yuseniel bajó la voz y exigió una respuesta. Había seriedad en su tono. Tess se quedó en silencio por un rato, claramente pensando en qué decir. El príncipe Nosbel afirmó estar conectado con este palacio.
El rostro de la muchacha reflejó inmediatamente desconcierto. No entendía exactamente qué quería decir. El primer gobernante conquistó el norte del continente y fundó un imperio. Sin embargo, las amenazas de los vecinos y de la potencia del sur siguieron siendo graves. Además, siempre había nobles cerca que interferían con el poder del antepasado de Tezbalún. Cualquiera de ellos podría traicionarlo sin dudarlo. Fue por esta razón que el gobernante se asoció con el Palacio Imperial. Tenía que vigilar a todos los que estaban dentro de sus muros. Esta habilidad se transmitió de generación en generación. Ella invariablemente despertaba en el siguiente heredero al trono. El príncipe Nosbel levantó la barbilla y concluyó con confianza que el palacio era su dominio. Yuseniel admitió, atónita, que no tenía idea de ello. El hombre explicó que esto solo se comunica personalmente al heredero. Además, sus habilidades eran mucho más fuertes que las de sus predecesores. Con una leve sonrisa, Tezbalún notó que una vez que alguien entraba al palacio, inmediatamente obtendría el poder de cambiar los recuerdos de otras personas. Al oír esto, la niña involuntariamente se tocó la cabeza. Un dolor repentino se encendió y resonó de forma pulsátil. Yuseniel no podía creer que le hubiera dicho eso sin pestañear. Su rostro permaneció sorprendentemente tranquilo y sereno. Tras tomar aire, la muchacha dijo que toda la nobleza del imperio debía estar presente en la coronación. No es de extrañar que nadie notara ningún cambio. Con un gesto de la mano, el príncipe elogió a la aristócrata por su inteligencia. Sin embargo, su rostro todavía reflejaba ansiedad interior. Es muy extraño que los poderes del emperador pasaran a sus descendientes durante tantos años, incluso si tenía un maná increíblemente poderoso. Después de reflexionar, Lady Harlan concluyó que era posible si había algo más involucrado. Debería haber profundizado más en la investigación de la magia del mundo. De repente el aristócrata preguntó por qué sus recuerdos permanecían intactos. Había una confusión genuina en su voz. El hombre respondió inmediatamente que la razón era la sangre élfica que fluía por sus venas. La niña se quedó congelada, tratando de comprender lo que había oído. Tezbalún continuó diciendo que el poder de la familia imperial no tenía efecto sobre los hijos de la luz. Entre ellos se encontraban precisamente los elfos y las hadas. Yuseniel preguntó con cautela si el príncipe estaba preocupado por lo que estaba sucediendo. Sus palabras eran suaves pero llenas de preocupación. Al ver el desconcierto en el rostro del niño, Lady Harlan insinuó que podía contarle a la gente el secreto del emperador. De repente se acercó a ella. Por un momento, pareció como si la mirada de Tess estuviera dirigida a la nada. La niña se obligó a terminar de decir que estaba jugando con los recuerdos de la gente. De repente, la expresión del príncipe se volvió exactamente igual a la de aquel chico. Una mirada inocente, cejas levantadas, como si volviera a ser un niño. Yuseniel se sintió avergonzada. Este sentimiento se apoderaba de ella silenciosa pero persistentemente. Y aún así, el deseo de provocar a Tezbalún prevaleció. La muchacha creyó que esta era su manera de vengarse de él por 14 años de silencio. Esperaba que al menos le conmoviera un poco. Después de una pausa, el hombre dijo que Yuseniel nunca le haría eso. Ella frunció los labios. El príncipe Nosbel presionó suavemente la palma de la mano del aristócrata contra su mejilla. Dijo cálidamente que nadie más que ella había estado jamás de su lado. La interlocutora apretó con fuerza los dientes. Ella no sabía qué hacer ahora ni cómo actuar, pensando en lo que había oído. Retirando la mano, Yuseniel se dio cuenta de que Tess tenía razón. Ella efectivamente siempre estuvo allí, pero surgió otro detalle inquietante. El aristócrata dejó claro que era imposible hacer la vista gorda ante todos los cambios en el hombre. Se quedó congelado por la sorpresa. La niña dijo que ya había tenido suficiente y se dio la vuelta, preparándose para irse. El príncipe, confundido, le pidió que se detuviera. Tess decidió recordarle a Lady Harlan sus palabras. A ella le gustan exactamente ese tipo de hombres. Admitió que estaba confundido e inmediatamente comenzó a disculparse. Yuseniel tiró bruscamente de la manija de la puerta. La cerradura tintineó y las puertas se abrieron. El hombre amenazó con que si ella se iba, Lily Cheyenne sería ejecutada. El corazón de la muchacha no vaciló. Con calma le dijo que hiciera lo que quisiera. En el fondo solo esperaba que fuera solo una broma cruel. El príncipe preguntó desesperadamente si el aristócrata realmente lo odiaba. Ella se quedó congelada, sus ojos listos para llenarse de lágrimas por la tensión. Yuseniel cerró los ojos, recogiendo sus pensamientos. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Tras respirar profundamente,
Se despidió de su majestad con reserva. La muchacha cerró la puerta silenciosamente tras ella. Tezbalún permaneció de pie en las sombras, y una profunda tristeza cayó en su rostro, como si hubiera perdido algo querido. La aristócrata se apoyó cansadamente contra la puerta, apoyando todo su cuerpo contra ella. Dentro, podía oír la voz de un hombre, gritando su nombre en voz baja, como si la llamara. A Yuseniel no le disgustó en absoluto la nueva apariencia del príncipe. Necesitaba tiempo para pensar las cosas detenidamente. Deberían haberse mantenido alejados el uno del otro por un tiempo. Lady Harland respiró profundamente, recuperándose, y se dirigió a casa. Tezbalún se quedó encorvado junto a la puerta. Murmuró en voz baja para sí mismo, como si no pudiera encontrar la paz y necesitara algo. El niño lloró en silencio. Solo oró y le rogó a Yuseniel que no se fuera, temiendo volverse loco sin ella. Yuseniel caminó lentamente por el largo pasillo, perdido en sus pensamientos. Repasó en su cabeza lo que había sucedido, tratando de decidir qué hacer a continuación. Los oídos de la aristócrata resonaron con las palabras del hombre que decía que lo odiaba. No la dejaron ir. Era como una pesada carga en su corazón. En mi cabeza apareció la imagen de aquel niño de pelo rubio. La muchacha pensó que incluso entonces alguien podría haberle hecho daño profundamente. Lady Harland recordó las palabras del príncipe de que ella siempre estaba de su lado. Pronto llegó a la conclusión de que efectivamente era así. El pequeño Tess corría con un libro en sus manos, brillando de alegría. En cualquier situación, él se acercaría a Yuseniel con una sonrisa, encontrando apoyo y calidez en ella. La muchacha recordó los momentos en que le parecía que solo un príncipe estaría a mi lado. Por fin el niño alcanzó a la pequeña Lady Harland, aferrándose a su brazo. Su rostro se iluminó con una alegría desenfrenada. Ahora estudiarían juntos. Yuseniel explicó torpemente que eso solo sucedió porque él pidió llevarla con él. Él permaneció en silencio, solo riendo alegremente en respuesta. El aristócrata comprendió perfectamente que era imposible negarse. Esta era su primera y única oportunidad de aprender del propio archimago. Tess comenzó a frotarse suavemente contra la niña, porque su felicidad lo llenaba de alegría. Ella frunció el ceño con disgusto. Lady Harland agarró a Tess por las mejillas y lo apartó de ella con evidente irritación, dejándole claro que debía dejarla en paz. El niño jadeó y se pasó la mano por las mejillas. Entonces la confianza de Yuseniel en Tess era tan fuerte como la que tenía en ella. Los niños se acercaron a la oficina del archimago y entraron rápidamente. Sobre su escritorio había un gran globo terráqueo, un reloj de arena y un asombroso cuaderno. Había un hombre parado frente a ellos. La muchacha lo saludó en voz alta y se presentó como Yuseniel Harland, dirigiéndose al archimago con respeto. La aristócrata hizo una reverencia perfecta, sosteniendo con cuidado el dobladillo de su vestido amarillo. Luego miró a la maestra. El anciano era el mago más poderoso del imperio. Miró al nuevo estudiante con una mirada satisfecha. Quizás este hombre sabía cómo viajar entre mundos. Entonces la muchacha pensó que él podía sentir que había renacido. El archimago se rió entre dientes y notó que Yuseniel era realmente tan educado como su majestad le había asegurado. El niño se rió. Tezbalún comenzó a decir que Lady Harland era muy inteligente, increíblemente amable y hermosa. Detrás de él permanecían pacientemente los sirvientes e incluso el caballero. Radiante de alegría, el niño anunció que un día Yuseniel se convertiría en su esposa. Ella solo exhaló pesadamente en respuesta, conteniendo su ira. Yuseniel miró tensamente por encima del hombro a las personas que estaban detrás de ella. Ella no entendía cómo Tess pudo decir algo así delante de los sirvientes de la emperatriz. La aristócrata le siseó al muchacho que ella le había enseñado a no hablar así. Frunció el ceño y se sonrojó de vergüenza, sin entender por qué le habían reprochado. Después de aclararse la garganta, Lady Harland se dirigió cortésmente al archimago. Ella dijo que tenía una pregunta y él la miró con curiosidad. La niña preguntó si la maestra conocía el cuento de hadas, El ángel y el leñador del monte Guanazán. Tess notó que ya había visto uno como este en la biblioteca imperial. Esta historia era sobre un leñador. Decidió robar la ropa del ángel que estaba bañándose en el lago del monte Guanazán. El ángel se enamoró del leñador, pero al final este regresó al cielo. Por regla general, estos cuentos se basan en hechos reales. Yuseniel preguntó por los personajes. Ella preguntó si el mensajero de Dios que vino a la tierra y el hombre que vivía allí eran de mundos diferentes. La niña asumió que el ángel podría haber terminado en otra realidad.
Fue similar a su caso cuando renació en este mundo. Armándose de valor, la aristócrata respiró profundamente. Sus ojos se iluminaron y preguntó si la transición entre mundos era realmente posible. El anciano se rascó la barba pensativamente. Sonrió y calificó de interesante la pregunta del nuevo estudiante. El archimago respondió entonces que la respuesta probablemente también estuviera relacionada con el maná. Durante muchos siglos, las tierras cercanas a las montañas Guanazán han sido famosas por su abundancia. Por eso el uso de maná en esta montaña no es accidental. Con suficiente esfuerzo, es totalmente posible abrir una puerta a otro mundo allí. Los ojos de Yuseniel se iluminaron con una luz alegre, como si las estrellas se hubieran encendido en ellos. Estaba tan emocionada que apenas podía contener la respiración porque finalmente había encontrado el camino a casa. La muchacha se levantó de su silla, a punto de expresar su propuesta. Sin embargo, el archimago la interrumpió, sin dejarla decir palabra. El anciano dijo que hasta ahora nadie sabía cómo hacer esto. La sonrisa desapareció inmediatamente del rostro de la estudiante, y su mirada se oscureció por la decepción. Apretando los dientes, Lady Harland apretó las palmas de las manos con fuerza. Al captar su mirada, le explicó que el ángel solo podía viajar debido a su origen. El archimago añadió que la gente nunca alcanzaría tales alturas. Yuseniel se desesperó, porque pensó que finalmente había encontrado una solución. Tesbalún arqueó las cejas con desconcierto mientras miraba a la chica. Él claramente no entendía lo que estaba pasando. Al notar que el rostro del estudiante se había decaído, el hombre dijo que el monte Guanazán había sido considerado un misterio durante mucho tiempo. En algún lugar definitivamente hay un camino oculto entre los mundos. El maestro señaló que los antiguos dragones y dioses podrían saber más sobre esto. Pero la muchacha solo suspiró. Comprendió que esto era solo un consuelo. El príncipe Nosbel buscó febrilmente una pregunta, con la esperanza de iluminar de algún modo el silencio. Cuando finalmente habló, la niña saltó sorprendida. Tesbalún preguntó si los demonios sabían algo sobre viajar entre mundos. Los ojos del interlocutor se abrieron con sorpresa. El archimago, con horror en su voz, no entendía cómo Su Alteza podía pensar en tal cosa. Le dijo que no hablara más de esas criaturas pecadoras. El hombre agregó que los demonios son criaturas insidiosas que tientan a la gente con sus dulces palabras. Sin embargo, el niño no le escuchó y trató de consolar a su amigo. Cayó una noche tranquila y las estrellas se dispersaron por el cielo. Incluso bajo la luz de la luna, el palacio imperial permanecía majestuoso y hermoso. Yuseniel estaba sentado en la gran cama, absorto en la lectura de un libro. Cerca de allí, a la suave luz de la linterna, yacía el principito, mirando a su amigo con una sonrisa. Incapaz de contenerse, el muchacho se acercó al aristócrata. Él felizmente dijo que estaba increíblemente feliz de que le permitieran dormir en su habitación. Lady Harland chasqueó la lengua con disgusto y explicó que Tess simplemente había hecho un berrinche cerca de su carruaje. Él simplemente rió tímidamente. Yuseniel exhaló y pidió que no la culparan si su majestad todavía la regañaba. Él respondió que ella debería haberse quedado en su palacio. La aristócrata explicó que no habría podido dormir. La atmósfera de ese lugar es demasiado deprimente. Tess respondió que ella era simplemente demasiado buena. El príncipe empezó a decir que el palacio en verdad estaba lúgubre, y que el único rayo de luz que había en él era Yuseniel. Ella se sorprendió. Tesbalún dijo que por eso debían casarse pronto. Tomándola por sorpresa, de repente la atrajo hacia él y la besó en la mejilla. El aristócrata se enojó y se sonrojó al mismo tiempo. El niño rió contento y le deseó dulces sueños, escondiéndose debajo de una gran manta. A veces Lady Yuseniel se irritaba por las lágrimas y el egoísmo de su amiga. Sin embargo, ella disfrutaba recibiendo el amor que él le daba. De repente, extendió la mano y le acarició suavemente la palma de la mano, diciéndole que no se preocupara. El principito prometió cumplir cualquiera de sus deseos. Sus ojos azules brillaban. Lady Harland dijo que él no sabía sus deseos, pero ella le agradeció de todos modos y se acostó a su lado, tocándose la cabeza. La heroína cayó en un sueño profundo. Desde lejos se oían gritos sobre una pérdida masiva de sangre tras un ataque con cuchillo. Los preparativos para la transfusión estaban en marcha. Unos segundos después, Yuseniel se dio cuenta de que estaba viendo ese sueño nuevamente. Ella sintió una familiar sensación incómoda. La madre de la niña ensangrentada colgaba sobre la cama. Entre lágrimas gritó desesperadamente, rogándole a su hija que entrara en razón.
Lady Harland estaba verdaderamente apenada por dejar a su propia familia. De repente se sintió enferma y comenzó a perder el equilibrio. De repente, Yuseniel se sintió abrumado por un dolor insoportable. Parecía como si la estuvieran destrozando y ya estuviera sentada sobre su propia sangre. Le salía sangre por la nariz y tenía la visión borrosa. La niña desconcertada llamó a su madre para pedir ayuda, incapaz de soportar el dolor. Ella escuchó gritos distantes de su nombre. Resultó que Tess la estaba sacudiendo, tratando de despertarla y devolverle la conciencia. El niño todavía intentaba despertar a su amiga, apretándole los hombros. Había miedo en sus ojos, mezclado con desesperación y ansiedad. Yuseniel frunció el ceño con disgusto y le pidió que se bajara de ella. Gritó de miedo y de inmediato se arrastró hacia atrás. El principito se sonrojó y se disculpó. Juró que solo quería que la niña despertara y dejara de asustarlo con su silencio. Lady Harland dijo con una sonrisa que no tenía ninguna duda. Ella se acomodó el cabello coquetamente y se dio la vuelta, mientras él le preguntaba si se estaba burlando de él otra vez. El niño frunció el ceño con resentimiento y miró hacia otro lado. Murmuró en voz baja que efectivamente estaba diciendo la verdad. Tess Balloon explicó que murmuraba sobre el dolor mientras dormía. La sonrisa descarada desapareció instantáneamente del rostro de Yuseniel. La niña miró hacia abajo con decepción. Ella aún recordaba claramente el dolor punzante que sintió cuando el cuchillo le atravesó la carne. Incluso después de reencarnarse en el cuerpo de Yuseniel, a menudo la visitaban sueños de su vida pasada, especialmente cómo el ladrón la apuñaló o cómo murió en el hospital. Era como si este mundo supiera que ella no pertenecía allí y estuviera tratando de empujarla hacia allí. Ella susurró que se sentía como una especie de maldición. Tess Balloon apenas escuchó sus palabras. Inclinándose más cerca, le preguntó en voz baja qué exactamente había murmurado. El aristócrata lo desestimó, considerándolo una nimiedad. El niño hizo pucheros y murmuró que solo había venido con buenas intenciones. El príncipe admitió que quería besar a Lady Harland. Ella le devolvió la sonrisa, pero sintió una ligera sensación de disgusto en el alma. De repente la niña saltó de la cama y dijo que era hora de desayunar. Tess Balloon le pidió perezosamente que esperara un poco. Los niños se sentaron en una mesa donde había pastel de fresa, fideos de camarones y costillas, deliciosos trozos de carne, un nombre largo y prolongado. Él se escuchó desde el pasillo. La alegre madre de la niña entró corriendo en la habitación, sonriendo y apresurándose hacia ella. Ciel levantó con entusiasmo a su hija y la hizo girar, deseándole buenos días. La niña jadeó sorprendida y no tuvo tiempo de decir nada. Yuseniel se sintió mareado por los movimientos repentinos. Ella notó la increíble fuerza de su madre, pero ella solo sonrió y le recordó que era un elfo. De repente, Ciel colmó de besos a su hija en la mejilla, abrazándola tiernamente. Ella afirmó que su bebé aún era demasiado pequeño para dormir separado. De repente, el padre se acercó por detrás y se dirigió en voz baja a su esposa. Ella ni siquiera se inmutó, sino que simplemente se giró con calma, como si lo hubiera sentido cerca durante mucho tiempo. Maylen decidió recordar que el príncipe heredero también estaba aquí hoy. Pasó suavemente su mano sobre el hombro de su amada, y ella asintió con la cabeza en señal de acuerdo. La madre sentó cuidadosamente a su hija en la silla y ella respiró aliviada. Tess sonrió y saludó a la duquesa Harland. La luz del día llenó suavemente la enorme habitación. Todo alrededor brillaba en tonos blancos y dorados, dándole al lugar una luminosidad solemne. La familia reunida alrededor de la mesa, inmersa en una cena tranquila. El único sonido en la habitación era el suave tintineo de los cubiertos, creando una atmósfera tranquila. Tess Balloon de repente sintió debilidad en sus brazos. Al ver su rostro ceñudo, el aristócrata se sorprendió un poco al principio, tratando de comprender la razón. El niño se quejó de un dolor agudo en los dedos. Yuseniel de repente se estremeció de alarma. La niña inmediatamente se ofreció a intercambiar platos con su amiga. Así lo hizo, notando que su carne ya estaba cortada. La pequeña Lady Harland levantó la mano de Tess, preguntándole sorprendida si se había vuelto a lastimar. Pero el propio Tess estaba más preocupado por su reacción. Con algunos elogios, Ciel concluyó que su hija siempre había cuidado del príncipe heredero. Ella simplemente dio una mirada a Oscar. Después de examinar la mano de Nosbel,
Yuseniel admitió tranquilamente que simplemente estaba preocupada. Solo ella sabía que Tess sufría constantemente. La aristócrata miró a su madre sumida en sus pensamientos. Los nuevos miembros de su familia están vivos y bien, pero en su vida pasada, todo era diferente. Su padre biológico abandonó a la familia por otra mujer. Por eso su madre tuvo que criarla sola. La mujer siempre había tenido mala salud, y tras la marcha de su marido, la situación empeoró considerablemente. Sin embargo, ella todavía prometió cuidar y amar a su hijo. Y así fue, porque la madre le entregó a la niña todo su amor. Recordó con dolor que ella también sufría a menudo. Al mirar a Tess Balloon, Yuseniel recordó inmediatamente a su padre. Por eso se esforzó tanto en vigilarlo. Cuando la niña notaba una hemorragia nasal, lo informaba inmediatamente y cogía una servilleta. El príncipe heredero Nosbel se había encontrado con situaciones similares muy a menudo. El aristócrata notó su parecido con una sonrisa. Ambos eran llorones torpes, como imágenes especulares en sus problemas y sentimientos. A pesar del dolor, ambos siguieron sonriendo. Era como si intentaran ocultar su ansiedad tras una máscara de calma para no preocupar a los demás. Yuseniel quedó completamente desanimada, abrumada por la añoranza de su madre. Ella se preocupaba por ella y susurraba oraciones silenciosas para que todo estuviera bien con su madre. Ella no odiaba en absoluto a sus padres de este mundo. Al contrario, sentía una fuerte gratitud hacia ellos por el amor sincero que le brindaban. El corazón de la niña comenzó a latir más rápido, y las dolorosas palabras de su madre aparecieron en su cabeza. Ella sabía que no le quedaba nadie más que ella misma. Yuseniel necesitaba regresar a su mundo lo antes posible. Ella creía que entonces esas pesadillas cesarían. Además, los antiguos dragones y dioses podrían saber algo sobre esto. La primera lección con el anciano archimago apareció nuevamente en mi cabeza. Tras respirar profundamente, la niña se volvió decididamente hacia su madre. Ella casi se atragantó de la sorpresa cuando escuchó un tono tan seguro. Yuseniel dijo que había escuchado que los elfos y las hadas eran muy diferentes de los humanos. Ciel quedó un poco sorprendido por esta pregunta capciosa. La niña preguntó si conocía alguna forma de viajar entre mundos. Ella sonrió genuinamente con curiosidad, apenas conteniendo su ansiedad. La aristócrata comprendió claramente que tendría que regresar. Sin embargo, ni siquiera pensó que faltaban 100 días para que su familia fuera expulsada de la capital. Ciel preguntó con cierta preocupación por qué esa pregunta en particular había molestado tanto a su hija. Había preocupación y confusión en su voz. Lady Harlan se tensó ligeramente y hizo una mueca. Por un momento pensó que sería mucho más fácil decir la verdad y pedir ayuda. Sin embargo, la pareja siempre amó a Yuseniel como a su propia hija. Ella no podía simplemente decir que quería regresar a su mundo desde el principio. La muchacha respondió que incluso después de la conferencia del archimago no entendía todo. Agregó que su madre era la única elfa en la capital y podía saber más. Ciel inmediatamente compartió sus agradables emociones con su esposo. Ella estaba muy contenta porque él le pidió que la ayudara con sus estudios. Yuseniel se sintió un poco incómodo por el engaño. Intentó mantener la calma, aunque sentía una punzada desagradable en su interior. La mujer se rascó la oreja pensativamente. Explicó que lamentablemente no podía decirle nada a su hija. El aristócrata estalló en preguntas, sin entender por qué. Ella preguntó si su madre era del reino de las hadas. Ciel explicó con calma que se trataba de información altamente clasificada. Al escuchar la decepción en la voz de su hija, ella solo sonrió levemente y lastimosamente. A diferencia de las hadas, que vivían en esas tierras desde el nacimiento hasta la muerte, los elfos vivían entre la gente. Se les ordena estrictamente mantener toda la información confidencial. Tratando de encontrar las palabras adecuadas, Ciel explicó que podría llamarse contrato. Siempre ha ayudado a mantener el equilibrio global. Yuseniel preguntó con impaciencia si esto era un contrato divino. Si es así, se preguntó qué dioses lo habían creado. La niña añadió que supuestamente hay 2 de ellos en el continente. Mirando hacia abajo, la madre dijo que simplemente no sabía. Después de escuchar esto, el aristócrata inmediatamente se deprimió, habiendo sufrido un completo fracaso. Su propia madre era su última esperanza, que ahora ha sido destruida. Yuseniel y el príncipe heredero estaban en la biblioteca. El niño observó sorprendido cómo los libros caían uno tras otro al suelo con un ruido sordo. Incapaz de soportar por más tiempo el caos inherente a los libros dispersos,
Tezbalún recurrió a su amigo. Con entusiasmo en su voz, le sugirió que tomara un descanso. Sin embargo, la niña no le prestó atención a su amiga. Buscaba un libro con gran concentración y sin intención de detenerse. Inesperadamente, Yuseniel exclamó de alegría porque encontró lo que buscaba. Se dejaron caer juntos en el suelo y ella se absorbió en la lectura. Al principio de los tiempos había un dios de la luz, Lux. Como era de esperar, se le opuso el dios de la oscuridad conocido como el diablo. Lux creó este continente y se dedicó a enseñar a la gente. Hizo todo lo posible para protegerlos de las tentaciones del diablo. Después de muchos siglos, los dioses desaparecieron y los habitantes del continente se dividieron en creyentes y ateos. La armadura del primero parecía brillar con una luz interior. Los ateos llevaban armaduras y capas diferentes, y su bandera simbolizaba la lucha. Así comenzó una verdadera guerra que estalló entre dos mundos. Lady Harlan no podía creer que no se mencionara más a las deidades. Tess observó a su amigo atentamente. El resto del libro trata únicamente del enfrentamiento entre los imperios del norte y del sur, y también sobre la victoria del primer emperador. A diferencia del imperio del sur, el imperio del norte no tenía religión oficial. Por esta razón la teología allí permaneció subdesarrollada y poco conocida. Yuseniel creía que, dado que la mayoría de la gente del imperio del norte creía en Lux, podría encontrar más datos. Ella suspiró profundamente. Incapaz de soportarlo más, Lady Harlan cayó cansadamente al suelo. Dijo en voz baja e indiferente que todos los esfuerzos habían sido inútiles. Tezbalún se tumbó en el suelo, frente a Yuseniel. Observó su extraño comportamiento con una sonrisa, como si disfrutara el momento con ella. Yuseniel preguntó si no era necesario regresar al palacio. El niño respondió que le gustaría quedarse allí más tiempo. El aristócrata le preguntó si realmente estaba tan enamorado de ella. Tess exclamó alegremente que esta era la pura verdad. El príncipe heredero admitió que sería genial para ellos vivir juntos. Por alguna razón, Lady Harlan se sorprendió por esto y sus ojos se abrieron. La madre y el padre de Tess siempre le dijeron que debería casarse con una chica muy amable. Al decir esto, el niño se sonrojó. Yuseniel saltó, frotándose la cabeza confundida. Ella le advirtió severamente a Tezbalún que no repitiera esto frente a extraños, pero él todavía no entendía la razón. Lady Harlan sabía perfectamente que la madre del príncipe heredero no permitiría su matrimonio. Ella hizo todo lo que pudo para reunirlo con Lady Cheyenne. La muchacha miró a Tess desconcertada, sin creer lo que veía. Ella no entendía si él realmente no sabía esto. El aristócrata concluyó que ambos no habían alcanzado aún la edad para casarse. Tess preguntó con interés si era cierto que tendría que esperar hasta cumplir 20 años. Yuseniel le recordó a su amiga sus preferencias. Tess frunció el ceño al darse cuenta de que no le gustaban los llorones en absoluto. Murmuró que la muchacha elegiría un mago poderoso, pero no arrogante, con cabello del color del cielo nocturno y ojos oscuros. El aristócrata asintió suavemente, reconociendo las palabras de Su Alteza. Ella añadió con seguridad que él tenía toda la razón, y que no había manera de discutirlo. Lady Harlan se levantó con confianza y anunció que era hora de partir. De repente, el niño agarró el dobladillo de su vestido. Tezbalún preguntó qué podían hacer las rubias de ojos azules. No podía aceptar el hecho de que no tenía ninguna posibilidad. Yuseniel lo miró con sorpresa y el niño pareció empezar a llorar aún más. Abrió los ojos de par en par, llenos de súplica. La muchacha de repente retiró la mano, interrumpiendo sus súplicas. Ella afirmó con severidad que él ya se estaba comportando como un llorón. La aristócrata añadió con calma que su tipo nunca cambiará. Estas palabras parecieron penetrar más profundamente en su corazón, haciéndole sentir dolor. Tess saltó y la abrazó, rogándole que dijera que le gustaba al menos un poco. Comenzó a prometer todo lo que podía y a regalar las mejores joyas del mundo. Lady Harlan pronunció el nombre del príncipe heredero con voz gélida. Nosbel se estremeció y se quedó paralizado, sin atreverse a decir otra palabra. Yuseniel dijo que con hacer un berrinche el niño nunca lograría lo que quería. Ella tuvo que apartar nuevamente su mano de su vestido. La muchacha declaró que Tezbalún no fue capaz de ganar su corazón. Bajó la cabeza y se disculpó en voz baja, apenas conteniendo su decepción. El aristócrata sugirió gentilmente que el muchacho fuera. Ella le recordó que era hora de regresar al palacio. El príncipe heredero apretó fuertemente los puños, murmurando en voz baja que no podía dejar las cosas como estaban. Yuseniel le preguntó nuevamente qué dijo. Tezbalún se negó obstinadamente a regresar,
y no podía soportar la idea de separarse de ella nuevamente. La niña volvió a preguntar 2 veces antes de que finalmente volviera en sí. Secándose las lágrimas, el muchacho de repente sonrió radiante y dijo que aceptaba irse si el aristócrata tomaba su mano. Había esperanza en sus ojos. Suspirando cansadamente, la muchacha aceptó y extendió su mano. Ella lo apresuró, recordándole que ya llegaban tarde. Yuseniel siempre ha mostrado amabilidad hacia Tess. Sin embargo, esto no fue suficiente para él. Soñaba con todo su amor, pero aún no sabía cómo merecerlo. Cerca del Palacio Imperial se oía el sonido de espadas. Estaba en marcha un entrenamiento de esgrima. El timbre resonó por toda la zona. El pequeño príncipe heredero observó con admiración los movimientos precisos e impresionantes de Lady Harland. Sus ojos estaban muy abiertos. Tess exclamó que la niña era simplemente increíble. Ella apenas paró el golpe, confundida por el repentino apoyo. Mirando al estudiante resoplando, el conde Gard sonrió satisfecho. Anteriormente era el capitán de los caballeros imperiales, y ahora es el guardaespaldas del príncipe heredero. El hombre sugirió que el joven esgrimista descansara un poco. Elogió las habilidades de la muchacha y le preguntó si ya había sido entrenada en el manejo de la espada. Tess Balún corrió hacia su amigo con cuidado, sosteniendo una pequeña toalla. Yuseniel quiso responder, pero fue interrumpida por una voz familiar que la saludó. Resultó ser Ethel Bonhart, de 8 años. Explicó que la niña había perdido la lección de esgrima anterior, por eso fue a visitarla. El muchacho hizo una reverencia cortés, contento de que el propio conde estuviera presente en la lección. Tess estaba notablemente deprimida debido a la falta de atención de Yuseniel. Ethel preguntó de manera amistosa si la aristócrata había estado entrenando adicionalmente con Gard, ya que había estado ganando a menudo últimamente. Entonces se rió entre dientes. Yuseniel se rió entre dientes y dijo que solo perdió debido a su propia debilidad. Por alguna razón, esto empezó a irritar al príncipe heredero Nosbel. Tess Balún tiró de la camisa de Lady Harland, tratando de llamar su atención. Bonhart finalmente vio a su Alteza y lo saludó torpemente pero cortésmente. El principito interrumpió bruscamente al niño y corrió hacia él. Exigió furioso que se marcharan inmediatamente. Yuseniel y Ethel no tuvieron tiempo de reaccionar. Tess lo agarró por el cuello y gritó, preguntándole quién le permitía venir aquí cuando quisiera. El muchacho declaró con severidad que Lady Harland debería estar solo con él hoy. Después de eso, le dio una bofetada a la morena con todas sus fuerzas. El guardaespaldas se interpuso entre ellos y le dijo al príncipe que se recompusiese para no desmayarse nuevamente. Él seguía gritando, exigiendo que se llevaran a Ethel. Yuseniel sintió que finalmente había logrado llegar a Tess. Sin embargo, él seguía obsesionado con ella y no se fijaba en nada de lo que ocurría a su alrededor. El aristócrata se acercó a Ethel Bonhart emocionado y le preguntó si estaba bien. Un poco sorprendido, asintió con reserva. De repente, Tess Balún comenzó a gemir histéricamente, incapaz de contener las lágrimas. Con voz temblorosa gritó que sentía mucho más dolor que el otro tipo. La niña se desplomó. Con el tiempo, los arrebatos de ira del príncipe se hicieron más fuertes. Luego trató de proteger a Yuseniel no solo de Ethel, sino también de los demás. La aristócrata recordó un incidente en el baile cuando la emparejaron con Bonhart. Tess, rojo de celos, gritó y le prohibió comunicarse con los demás. Debido a esto, la familia Harland se encontró en el centro de los rumores. Muchos creían que estaban intentando convertir a su hija en princesa heredera. La gente se sorprendió por el comportamiento de Tess y decidió que probablemente ya le habían lavado el cerebro. Sin embargo, Yuseniel nunca consideró que la comunicación con el chico fuera un problema. El aristócrata ingenuamente continuó creyendo que todos estos sentimientos se debían a un ligero apego hacia ella. Ella a menudo trataba de calmarlo. La niña dijo sinceramente que, sin importar en qué se convirtiera el otro para ella, Tess Balún siempre seguiría siendo su querido amigo. El niño bajó la cabeza, tocó y luego asintió felizmente. Palabras como estas siempre le trajeron consuelo a Nosbel. El príncipe heredero agradeció a la aristócrata y admitió con una sonrisa amarga que realmente le gustaba. Pronto comenzó a crecer rápidamente. Un día, la madre notó con curiosidad que el príncipe heredero no había aparecido desde hacía mucho tiempo. Ella preguntó si él y Yuseniel habían tenido una pelea. El marido se acercó a ella por detrás y le dijo que había oído hablar de la dificultad que tenía para caminar, debido al repentino crecimiento acelerado. Ella no podía creer que le doliera tanto.
Yuseniel hizo numerosas solicitudes para visitar al príncipe, pero todas fueron rechazadas. La esposa concluyó que los rumores eran ciertos. Era evidente que el joven aristócrata estaba nervioso. Sus movimientos parecían limitados e inciertos, como si cada uno de ellos fuera difícil. Al notar que algo andaba mal, Ciel le preguntó a su hija qué había sucedido. Supuso que estaba molesta porque no había visto al príncipe heredero durante mucho tiempo. Yuseniel se estremeció y sacudió la cabeza. Explicó que lamentaba perder la oportunidad de asistir a lecciones de magia en el palacio. Tomando un pequeño sorbo de té caliente, la mujer miró al niño con desconfianza. Maylin se inclinó hacia su esposa y la besó tiernamente en la mejilla. Después de pensarlo un poco, Ciel sugirió aprovechar esta oportunidad para estudiar con Ethel más a menudo. La muchacha quedó un poco sorprendida ante esta propuesta. La madre explicó que sería mejor si los niños eventualmente se comprometieran. El padre exhaló de repente. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y desconcierto. El hombre le preguntó a su esposa si estaba bromeando. Ella respondió que sería mejor para Yuseniel mantenerse alejado del príncipe heredero. La niña preguntó si estaba preocupada por los rumores, pero su madre simplemente se rió. Ella explicó que acercarse a Tess probablemente le haría daño. En ese momento, Ciel estaba completamente serio. Ella afirmó con seguridad que su intuición élfica la había advertido. Yuseniel recordó que Madre Vestma había hablado poco halagador sobre Tess recientemente. Esto le hizo pensar en lo que había oído. El compromiso no era una mala opción. Tan pronto como tenga un prometido, Tess tendrá que aceptarlo y el interés de quienes la rodean por su familia desaparecerá. Este curso de acontecimientos parecía bastante lógico. Sin embargo, el aristócrata cerró el libro de golpe y declaró firmemente que eso no sucedería. Mirando los rostros sorprendidos de sus padres, la niña explicó que no tenía la intención de acercarse a nadie. Exhalaron pensativamente. Finalmente, un día Yuseniel tendrá que regresar a su mundo. Mientras esté aquí no se le permite tener relaciones cercanas con nadie. Lady Harlan dio la sonrisa más dulce que pudo. Ella pidió con confianza a sus padres que no se preocuparan por su relación con Teswalun. Para concluir, la niña añadió que el príncipe heredero era como un hermano menor para ella. Después de estas palabras abandonó la habitación silenciosamente. Sin embargo, al contrario de lo que se decía, durante su siguiente encuentro Tess parecía más bien un hombre mayor. El amigo saludó con alegría al aristócrata. Yuseniel sintió un ligero pánico cuando vio a Nopsel. Resultó ser casi una cabeza más alto que ella, y esto la sorprendió más de lo esperado. Por costumbre, la muchacha se dirigió a su amiga con un título respetuoso, como si se dirigiera a un verdadero monarca. Él simplemente sonrió y le pidió que no se inclinara. El hombre dijo que había despedido a todos los guardias y que ahora estaban solos. Tomando suavemente la mano de su novia, le pidió que se olvidara de cualquier formalidad. Teswalun dijo que si la niña continuaba tratándolo como un extraño, su corazón se rompería en pedazos. Luego le besó la mano tiernamente. El niño le tocó suavemente la palma de la mano con la mejilla, como buscando calor en ese gesto. Una sonrisa dulce y sincera iluminó su rostro. Luego se rió en voz baja y señaló el rostro de Yuseniel, que se había puesto notablemente rojo. Había una ligera calidez burlona en su mirada. El aristócrata, tambaleándose un poco, le ordenó que guardara silencio y luego se dio la vuelta. Ella explicó esto diciendo que se sentía enferma cada vez que estaba en el palacio. La niña notó que debido a las constantes miradas dirigidas hacia ellos, siempre tenía que estar en guardia. Teswalun le pidió con calma a su amigo que no se preocupara. Añadió que no era necesario inclinar la cabeza ante él, y que él mismo podía simplificar las reglas. El muchacho dijo con confianza que le proporcionaría a Yuseniel libertad de movimiento por todo el imperio. Ella lo miró sorprendida, sin creer que las leyes pudieran cambiarse. De repente, un viento frío entró por la ventana y recorrió la habitación. Las cortinas blancas se levantaron y se balancearon, como si hubieran cobrado vida por un momento. La niña se sintió extraña, como si algo hubiera cambiado a su alrededor. Teswalun se llevó un dedo a los labios y dijo que lo mantendría en secreto por ahora. Nosbel le pidió fervientemente a Lady Harlan que tuviera paciencia, mirándola directamente a los ojos. En ese momento, el viento agitó suavemente su largo cabello. En ese momento, la aristócrata no pudo ver claramente el rostro de su amiga. Sintió que su intuición élfica se despertaba por primera vez. Yuseniel sintió que definitivamente algo estaba mal.
Después de su encuentro, Tess se encerró nuevamente en el palacio. Pronto, los demonios aparecieron en el imperio. Debido a los acontecimientos ocurridos, la niña rápidamente se olvidó de todo lo demás. Sus pensamientos estaban completamente consumidos por el presente. Después de un tiempo, el palacio imperial se llenó de invitados. La plaza estaba decorada brillantemente con flores y cintas que brillaban bajo los rayos del sol. Era el 6º cumpleaños de Tess. Este día prometía ser especial y lleno de alegría. A pesar de esto, el rostro de Tess parecía muy triste. Faltan 35 días para que la familia Harlan sea expulsada de la capital. El palacio imperial estaba lleno de huéspedes ruidosos. En la plaza, la multitud gritaba alegremente, levantando nubes de confeti brillante hacia el cielo. En el salón de banquetes, cerca de la amplia escalera de mármol blanco cubierta con una alfombra escarlata, se agolpaban los invitados. Estaban hablando en voz alta entre ellos. Esta fue la primera recepción formal después de la recuperación del príncipe. La nobleza venía de todo el país. Todos soñaban con demostrar su valía en la corte. La familia del duque de Harlan entró en el enorme salón, y los invitados los saludaron en voz alta. Un momento después, se oyeron susurros y miradas en el pasillo. Los invitados susurraron que el vestido de Yuseniel era un regalo del propio emperador. Dijeron que fue gracias a ella que el príncipe heredero se recuperó y comenzó a brillar nuevamente. Los chismosos no tenían idea de que la niña escuchaba cada uno de sus susurros. Suspiró profundamente, sintiéndose cada vez más nostálgica con cada minuto que pasaba. Al levantar la vista de mala gana, el aristócrata vio a Lady Auryn Cheyenne. Las muchachas se inclinaron respetuosamente y detrás de ellas, las conversaciones comenzaron de nuevo. La multitud susurró que Lady Cheyenne tenía mala voluntad hacia Lady Harlan debido a la lucha por el título de princesa heredera. La disputa parecía terrible. Yuseniel se sintió asqueado por el comportamiento de algunos de los invitados. De repente, las enormes puertas blancas empezaron a abrirse con un crujido, y la multitud se quedó paralizada de anticipación. La familia imperial entró solemnemente en el salón de banquetes. Los invitados estallaron en exclamaciones de alegría, llenando el salón de calidez y alegría. La emperatriz sonrió con reserva y el emperador permaneció serio. Solo el pequeño Tess miró hacia otro lado, como si no supiera qué hacer. Un solo movimiento de la mano fue suficiente para silenciar la sala. El emperador exigió silencio y ordenó a todos que se pusieran de pie y levantaran la cabeza. Mirando alrededor del lujoso salón, el hombre elogió a su esposa por su buen trabajo. Luego le besó la sien suavemente y ella rió. Yuseniel concluyó que su majestad todavía estaba dedicado a su esposa. No había nada sorprendente en esto. La aristócrata recordó que no había visto a Tess desde aquel encuentro en la biblioteca. Ahora parecía deprimido y ella pensó que estaba enfermo. De repente sus miradas se encontraron. La muchacha inmediatamente miró hacia otro lado, pero los ojos del príncipe heredero brillaron con sorpresa y alegría. Como si no pudiera controlarse, Des Balloon gritó emocionado el nombre de su amigo. Su madre lo agarró fuertemente por el hombro, intentando detenerlo. La mujer se inclinó y le dirigió al niño una mirada severa. Ella explicó que él debería haberse controlado. La madre lanzó una mirada tranquila alrededor de la habitación y les recordó que la gente los estaba observando. La pequeña Lady Harlan se sintió inmediatamente incómoda. Sin embargo, Tess no entendió la queja y declaró en voz alta que quería ir a ver a Yuseniel. Los nobles comenzaron a susurrar de nuevo, sorprendidos por el amor abierto del príncipe. Algunos han llegado a la conclusión de que los Harlan simplemente estaban ansiosos por casar a su hija con un miembro de la familia imperial. Yuseniel apretó los dientes. Uno de los invitados comentó con disgusto que la familia Harlan era demasiado egoísta. No podía entender cómo lograron acercarse al príncipe heredero. Toda la aristocracia del imperio se reunía en este lugar. Yuseniel sabía que cuanto más rumores se difundieran, peor serían las cosas para su familia. Al notar la ansiedad de su hija, la madre Ciel le aconsejó que no prestara atención. Sin embargo, la muchacha no quería causarles más problemas. El aristócrata se dirigió a Des Balloon con formal cortesía, sin omitir un solo título. Él se estremeció, impresionado por su indiferencia. La muchacha hizo una reverencia con gracia, intentando mantener su dignidad. Con cierta vergüenza se disculpó por saludarlo tan tarde. Apretando los dientes, Yuseniel felicitó al príncipe heredero por su cumpleaños. Su rostro expresaba evidente horror y desconcierto.
Tess le pidió a Lady Harlan con voz temblorosa que no se dirigiera a él tan formalmente, pero ella comprendió perfectamente que a él no le gustaba. Con los ojos húmedos, el príncipe heredero preguntó por qué Yuseniel hizo eso. Tenía que trazar una línea entre ellos. Los invitados conversaron animadamente en pequeños grupos y probaron delicias. Una luz brillante y cálida entraba a través de las ventanas, llenando la habitación de comodidad. Algunos de los invitados se rieron a carcajadas, lo que incluso hizo feliz a Yuseniel. Ella se quedó a un lado, observándolos y dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. El aristócrata estaba muy contento de que los visitantes finalmente dirigieran su atención al banquete. Esto ocurrió gracias a la intervención de Su Majestad. En el momento más acalorado, el hombre se rió y elogió la bondad de la dama de la familia Harlan. La niña se quedó congelada, sorprendida. El emperador sugirió que la pareja terminara su pequeña conversación social, pues ya estaban cansados de que los esperaran. Es hora de comenzar la recepción. Yuseniel ya no podía sostener la mirada de Tess. Sus ojos azules claros, como el cielo, estaban llenos de amargura y de una sensación de traición. A partir de ahora, el príncipe heredero deberá aparecer en público con frecuencia. En tales reuniones, se esperaba que los niños mantuvieran distancia unos de otros. Lady Harlan admitió que no esperaba que Nosbel reaccionara con tanta fuerza. Ella estaba atormentada por la sensación de haberlo abandonado. Inesperadamente, Ethel se acercó al aristócrata, colocando sus manos en su cintura. Él le preguntó en un tono amable por qué estaba parada sola y en silencio. Señalando al grupo detrás de él, Bonhart afirmó que todos estaban simplemente ansiosos por hablar con Yuseniel. Ella respondió que no tenía ganas de comunicarse en ese momento. El muchacho dijo firmemente que no podía dejar a la niña sola en ese momento. Le pidió que admitiera que había sido un amigo maravilloso para ella. Esto involuntariamente levantó el ánimo del aristócrata. Con dudas en su voz, preguntó por qué Ethel había cancelado sus lecciones conjuntas de esgrima. La pregunta tomó a Bonhart por sorpresa, pero afirmó que había recibido una invitación para entrenar con los caballeros imperiales. Ethel recordó su sueño de convertirse en su comandante. Señaló que no podía dejar pasar una oportunidad así, porque una ocasión así se presenta una vez en la vida. Rascándose la barbilla, Yuseniel decidió perdonar a su amiga. Estos caballeros sirvieron a la familia imperial y convertirse en uno de ellos no es fácil. Incapaz de contener su curiosidad, la muchacha preguntó cómo había recibido tal invitación. Bonhart explicó que esto se debía a su alteza. Yuseniel estaba genuinamente sorprendida y sus ojos se abrieron de sorpresa. Por un momento me quedé sin aliento. El aristócrata le preguntó si estaba bromeando. El muchacho respondió que Tesbalún le pidió personalmente un favor al emperador Nosbel. Con una sonrisa satisfecha, Ethel aseguró que su majestad estaba asombrado por su talento. La muchacha lo miró desconcertada, recordando cuánto Tess lo despreciaba. Yuseniel intervino diciendo que estaba muy preocupada por la enfermedad del príncipe heredero. Dijo que incluso tomó medicamentos extranjeros. Al escuchar la animada conversación detrás de él, Tesbalún Nosbel decidió darse la vuelta. Su mirada se detuvo con cautela en aquellos que hablaban. Al notar la mirada de Tess, Yuseniel comenzó a mostrar una profunda preocupación por su condición. Aunque un poco confundido, Ethel logró meterse en el personaje. El príncipe heredero observó confundido lo que estaba sucediendo. De repente, todos se quedaron paralizados al oír un trueno aterrador que resonó sobre el palacio. Yuseniel se quedó paralizada de miedo y conmocionada, como si hubiera perdido el contacto con la realidad. Sus recuerdos posteriores de ese día siguieron siendo vagos y confusos. De repente, una furiosa tormenta de truenos y relámpagos golpeó el palacio. Las ventanas se hicieron añicos con un estruendo, y entre los allí reunidos surgieron gritos y pánico. Entonces Tess perdió repentinamente el conocimiento, y su cuerpo se desplomó sobre el dobladillo del vestido de su madre. El emperador ordenó en voz alta que trajeran inmediatamente al mejor médico. Los padres del niño se inclinaron horrorizados sobre él, intentando ayudarlo. Yuseniel los observó por un rato y no sabía qué hacer a continuación. Los aristócratas restantes entraron en pánico y huyeron. Algunos comenzaron a gritar que los demonios habían atacado. La familia Harlan también se marchó apresuradamente. El padre rápidamente tomó a la niña en sus brazos y se apresuró hacia la salida.
pero ella de repente comenzó a persistir y resistirse. Ciel aseguró que el médico de la corte ya estaba allí, y Tess se recuperaría. Maylin le prometió a su hija un encuentro rápido, y ella, abrazándolo, se tranquilizó. Más tarde resultó que el padre estaba equivocado. Las puertas se cerraron lentamente, pero la niña notó cómo los médicos preocupados corrían hacia Tess Balloon. Ese día fue la última vez que Yuseniel vio al familiar príncipe heredero. Poco después del incidente, el emperador exilió a su familia a Valen. A lo largo de 14 años, el niño ha cambiado hasta resultar irreconocible. Un amigo de la infancia se convirtió en una persona completamente diferente. La niña tomó con cuidado un pequeño sorbo de té verde. Luego dejó caer la taza sobre la mesa, como si completara un ritual importante. Ethel preguntó con interés en qué estaba pensando Yuseniel. Suspirando, admitió en voz baja que sus pensamientos habían estado vagando hacia el pasado. Yuseniel sonrió y admitió que había estado pensando en el pasado, y en cómo el destino la había traído hasta aquí. Ahora ya tiene 20 años.